Comentábamos sobre la comparecencia que dio en el día de ayer el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. La convocatoria fue promovida por la oposición días atrás, cuando se registraron al menos 5 muertes de personas que dormían a la intemperie y una más dentro de un refugio. En total fueron 6. Luego, a raíz de la ola de frío que se avecinaba, el gobierno anunció una declaración de alerta roja que permitió desde entonces evacuar a más de 2.800 personas hacia los refugios. Sobre la acción del Ejecutivo ante las bajas temperaturas y también sobre la comparecencia que dio Sibila en el día de ayer, vamos a recibir ahora a Fernanda Auersperg, diputada del Partido Nacional y exdirectora de Protección Social del MIDES, y también a Inés Cortés, diputada del Frente Amplio del MPP e integrante de la Comisión de Población y Desarrollo, para hablar justamente de lo que sucedió en el día de ayer. Bienvenidas. Bienvenidas. Muchas gracias. Presidenta, perdón, de la comisión, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿qué les dejó entonces la sesión parlamentaria del día de ayer? Inés. Bueno, recibimos al ministro, como bien decías al principio, en base a la convocatoria que había realizado la diputada Fernanda Auersperg. Creo que desde el Frente Amplio lo evaluamos como una comparecencia positiva, se respondieron creo que todas las preguntas que se realizaron, se explicó cómo se viene desarrollando el plan invierno desde abril de este año, explicó que la cantidad de cupos que se ampliaron en los refugios, que ya son 1.100 que se ampliaron previo a la declaración de la emergencia. Se explicó el caso a caso de los casos concretos de los tristes fallecimientos que un poco motivaron la convocatoria. Y bueno, en realidad creo que fue positivo en el entendido de que hubo mucha información, se evacuaron las dudas y quedó claro que la gestión actual utilizó todas las herramientas y las herramientas legales que tenemos disponibles, que se hicieron todas las acciones que debían hacerse y bueno, a partir del 24 del mes pasado se declara la emergencia para poder generar más herramientas y atender una situación que es alarmante, que realmente nos desborda, no solo a la gestión actual, sino que viene de muchos años. Y eso ha permitido que se ampliara enormemente, como nunca antes, la capacidad y la recepción de estas personas. Lo que explicaba el ministro es que la noche de ayer, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social está alojando unas 2.200 personas en refugios del Ministerio y contingencia, y a esto se le suman además unas 600 cupos en los centros de evacuación, que justamente ha permitido llegarle a gente a la que no se le había llegado por muchos meses. En los centros de evacuación está yendo gente que hace por lo menos 6 meses que no va a un refugio del MIDES o que nunca fueron porque no estaban dispuestos a las normas y ajustarse a las formas de los refugios. Entonces estamos viendo que hay otra problemática para atender y que otra cosa que dijo el ministro que es muy importante remarcar es que los dispositivos que se generaron en base a esta alerta que está hasta hoy vigente, probablemente, y se están haciendo los esfuerzos para que se continúen más allá de la emergencia, porque estamos llegando a una población a la que no se le había llegado o no se le está llegando desde las herramientas hasta ahora disponibles. Por lo tanto, creemos que hay que seguir atendiendo esta problemática. Fernanda. Bueno, sí, comparto con Inés que fue una comparecencia larga, exhaustiva de todas las medidas que se venían tomando y las que se tomaron a partir del 23 de junio, pero por ahí iba nuestra preocupación porque la realidad es que la solicitud de comparecencia del ministro fue el 20 de junio, cuando ya habían fallecido 4 personas en situación de calle. Durante ese fin de semana, lamentablemente, fallecen 2 personas más. Y el lunes, cuando ya estaba vigente una alerta de INUMED, se define esta alerta roja del SINAE. Nosotros entendemos que el Ministerio contaba con las herramientas para actuar. De hecho, en el mayo del año pasado, que si ustedes recuerdan fue, los meteorólogos definían que era el mayo más frío de los últimos 45 años, nosotros a esa altura ya habíamos activado protocolos de ola de frío en 3 instancias. Entonces,
entendemos que se actuó tarde y que el gobierno definió que el SINAE buscó el recurso del SINAE para actuar porque el MIDES no utilizó debidamente las herramientas con que contaba, que son la Ley de Internación Compulsiva y la Ley de Faltas, que durante los 5 años previos se usó, y ahí quiero, en relación a las declaraciones de la actual presidenta de la República, Karina Cose, que dice se está trabajando en equipo, cosa que nunca ocurrió. Durante los 5 años se trabajó en equipo, en forma coordinada, con el Ministerio del Interior, con ACE, con el Ministerio de Defensa Nacional, poniendo a disposición todos los lugares disponibles. Entonces, sí bajo otra figura y no la del SINAE, pero sí se actuó coordinada porque justamente esta problemática del MIDES solo no puede y tiene que usar todas las herramientas disponibles y los actores disponibles para abarcar en una forma más global esta problemática tan compleja. Hay un asunto acá que es muy difícil, porque estamos hablando de muertes de personas que viven en la calle. Es algo que obviamente a nadie quiere, a nadie le gusta, y todos, a todos nos duele de alguna forma. Entonces, me gustaría trascender un poco el tema de si un gobierno, si el otro, porque en realidad ningún gobierno lo ha podido solucionar en los últimos años. Es un tema que no tiene una receta, no tiene una solución, o por lo menos si la tiene no la conocemos. Pero sí me gustaría preguntarle si no encuentran la forma de que el gobierno y la oposición puedan, en otros temas, pero en puntualmente, que es tan duro y tan difícil, buscar la forma de trabajar juntos para lograr de alguna manera que esta situación por lo menos mejore. Capaz que no se puede erradicar y no se puede terminar, porque es verdad que también en todas partes del mundo sucede que hay personas que viven en la calle y es así. Pero es uno de esos temas en los que el pasarse cuentas no termina funcionando, ¿no? Sí, a ver, esto no creo que no se trató específicamente de pasarse cuentas. Lamentablemente ocurrieron esos fallecimientos que duelen y son alarmantes. Por eso fue la convocatoria, para ver si se estaban utilizando las herramientas disponibles. Ahora, en esta comparecencia, al ministro intercambiamos acciones que pueden ayudar y que son probadas de que dieron mucho resultado en el pasado. El ministro definió que hay líneas de acción que entiende que son pertinentes, como lo de los centros 24 horas, como el programa de viviendas con apoyo, que se van a continuar. Nosotros le recomendamos al ministro también realizar un nuevo censo, porque recuerden que siempre estamos utilizando los datos del último censo del 2023. Y bueno, está bueno tener un punto de partida para esta nueva administración, saber cuál es la magnitud del problema, pero más que nada, más que la magnitud del problema, las características de las personas, porque varían de un censo a otro. Yo siempre recuerdo que del censo del 2020 al 2023 aumentó 20 puntos porcentuales el consumo de pasta base. O sea, pasó a ser la sustancia más consumida en las personas en situación de calle. Entonces hay que enfocar políticas hacia eso. Y así se trabajó, generando herramientas, hogares asistidos para que las personas pudieran realizar tratamientos, trabajando con organizaciones especializadas en la temática, como fue Madres del Cerro, que fue una de las consultas que se le realizó ayer al ministro, porque ese convenio se descontinuó en abril de este año, y nosotros entendíamos que era justamente era una organización que trabajaba muy bien porque conocía de primera mano la realidad de esos jóvenes que lamentablemente terminan en la calle porque sus familias no pueden sostener más esa situación, y que había que trabajar en prevención y tratar de que ese joven, previo a que termine en la calle, el Estado pueda darle la mano y darle a esas familias vulnerables que quizás no pueden costear un tratamiento, el gobierno hacerse cargo. Todo eso está sobre la mesa, y nosotros nuestra postura obviamente es de construir y desde el conocimiento y desde toda la sociedad civil,
las propias personas que están en situación de calle, con las que trabajamos muchísimo en el periodo pasado, porque no se puede diseñar políticas públicas sin sentar a las personas que son las destinatarias de las políticas públicas, la academia. Todo esto tiene que ser un gran consenso, porque es una problemática que duele absolutamente a todos. Entonces, a la pregunta, hay dos instancias. Uno es atender la emergencia. Esto es emergencia, esto es el frío. ¿Qué hacemos con esta situación? Y hay que preverla. Y otra es qué estrategias de mediano y largo plazo se toman para, obviamente, tratar de erradicar la situación de calle, que es complejo, pero si no es erradicar, tratar de que empecemos a caminar por acciones que lleven que las personas egresen del sistema, porque todas estas acciones desplegadas de la evacuación obligatoria lo que hacen es paliar la emergencia. El presidente Orsi decía, tomamos medidas de fondo. No son medidas de fondo, son medidas paliativas para el frío. Ahora, cuando pase esto, ¿qué medidas de fondo se van a tomar? Esos son los cuestionamientos que nosotros hacemos. Inés. Sí, la pregunta que hacías creo que es el punto central y yo lo he planteado en muchas otras entrevistas y ámbitos, que creo que nuestro principal desafío como sistema político es poder trascender el debate menor y no caer en la de contar personas muertas como si fueran porotos. Y creo que tenemos que focalizarnos ahí y en buscar las soluciones. De hecho, el ministro Sibila en su comparecencia fue muy claro y muy elogioso con algunas medidas que se han tomado en la administración anterior, que se han continuado, que se han profundizado, la apertura de centros 24 horas, que es justamente que las personas puedan estar durante todo el día y no solo en las horas de la noche en los refugios, que hacen que se establezcan, que puedan transitar mejor los días. Obviamente, la mayoría de las herramientas de trabajo con la población en calle en realidad son paliativas y no abordan las causas profundas y más estructurales de esta problemática, porque también se desprende de la información que tenemos, que de hecho hay que actualizarla, pero por ahora es la que tenemos, que por ejemplo, el 25% de las personas en calle declaran que vienen de hogares de INAU de 24 horas, entonces ahí hay que atender una problemática del egreso de INAU que no se está atendiendo o no se está atendiendo de la manera que debería hacerse. El 50% declara que estuvo en algún momento de su vida privada de libertad, entonces también ahí hay que atender una problemática estructural de qué está pasando con las personas privadas de libertad, con la falta de rehabilitación, de inserción social posterior a la salida, cómo se piensa el egreso también del Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces creo que tendríamos que estar focalizándonos en esos problemas, y ayer Sibila lo decía muy claramente: quiero que me evalúen por la captación de las personas. Y justamente lo que se ha hecho en estos meses es captar un montón de gente que hasta el momento no había sido captada. De hecho, el censo que tenemos, que es de agosto del 2023, nos decía que había en total casi 3.000 personas en calle entre refugios e intemperie, casi 1.500 y 1.500. Es decir, había 1.500 personas a la intemperie en una noche de agosto del 2023. Es decir, creo que no estamos en condiciones de sacarnos cartel en ninguno de los casos como una excelente gestión, sino que tenemos que hacernos la autocrítica y tenemos que buscar soluciones un poco más allá de ver dónde está la falla en el otro. Y creo que lo que trató de decir el presidente, de lo que tú hacías referencia, Fernanda, es que se están tomando medidas que nunca antes se habían tomado. Y eso está permitiendo que hoy, por ejemplo, haya alrededor de 600 personas que por lo menos hace 6 meses que no estaban en un dispositivo de refugio del Ministerio de Desarrollo Social. Y se están tomando medidas que no se habían tomado, si bien siempre se generó y se trabajó conjuntamente entre distintos ministerios, que eso es así. Ahora hay dispositivos que hacen que la gente acceda de otra manera. De hecho, los operadores del Ministerio de Desarrollo Social, con los que hablo muy asiduamente, me decían: estamos viendo cosas que nunca habíamos visto, porque el hecho de declararse la alerta roja en su momento generó en la población en calle una alerta que cuando iban a abordarlos los equipos territoriales iban por su propia voluntad, porque entendían que realmente estaba en riesgo de la vida, porque había un fenómeno climático
especial. Y creo que en ese sentido es que es una novedad. Y en realidad a mí me preocupa un poco que en el momento de la comparecencia la preocupación era, bueno, ¿cómo se va a abordar este tema? Cuando llega la comparecencia ya se habían tomado medidas distintas, ya se había decretado la emergencia, como bien dijo Fernanda, y parece que ahí la preocupación era qué mecanismo legal se utiliza para sacar a la gente de la calle. Entonces, me parece que está bueno que mantengamos un Inés, poco la línea más allá. La comparecencia era clara, era ante el fallecimiento de personas en situación de calle. Queremos saber qué acciones realizó el Ministerio y si se utilizaron las herramientas de internación compulsiva disponibles. Quedó claro que sí. ¿Tá? Pero quiero acá un detalle, porque tú decías no entrar en el debate menor. La verdad no es, y no son porotos, no es un debate menor que fallezcan personas en la intemperie. Por supuesto que no. Entonces, y no es un debate menor que se tomen las medidas tarde. ¿Tá? Porque sí, se tomaron todas estas medidas y celebramos todas estas medidas, pero se tomaron a raíz de una alerta roja, que no era alerta roja de Inumet, fue una alerta roja que fue que se tomaron tarde en realidad 6 personas en calle. Que se tomaron tarde es un dato que se desmiente con los datos que mostró el ministro ayer. Por ejemplo, comparó un periodo con otro así en igual cantidad de meses, y entre el 15 de mayo y el 29 de junio del 2024 versus 2025, por ejemplo, las visitas totales del equipo base en 2025 fueron 5.337 versus 4.770 en 2024, o sea, un aumento del 12%. Las visitas de alta prioridad, que son las de riesgo, de salud. Ahí es necesario conocer la variable de cuánta gente en calle hay. Por supuesto. Cuánta gente estaba aumenta la población en calle, deben aumentar las visitas también. Sí, por supuesto. Por ejemplo, las visitas de alta prioridad, que son cuando hay riesgo de vida, fueron 1.695 en 2024 versus 2.661 en 2025, un aumento del 57%. Las visitas reportadas, realizadas por las autoridades, fueron 76 en 2024 versus 424 en 2025, es un aumento de mayo a junio. Como decía, además se abrieron 39 refugios en los 4 meses que van de gestión. Eso hace que tengamos un total de 71 refugios abiertos versus 50, que fue el máximo que hubo en la gestión anterior. Como 100 refugios abiertos concomitantes. Pero por eso, no vamos a entrar en qué pasó, o sea, en comparar números, porque todos tienen números diferentes, todos tenemos números diferentes. Lo que sí, y bueno, ayer también lo planteamos al ministro, cuántas internaciones compulsivas se habían realizado, y él definió que, bueno, que es el SAME el que realiza la valoración médica, el que define si va o no va, pero no pudo dar un número de cuántas terminaron en un traslado a un centro de salud. Ahí me surge la duda de si y terminamos haciendo lo que dijimos que no queríamos hacer, pero en el gobierno pasado la ley de internación compulsiva se utilizaba para situaciones de frío concretamente, porque por lo menos en la argumentación pública de defensa tenía que ver con otro tipo de situaciones, ¿no? Pero por supuesto que se utilizaba, porque cuando un médico frente a una alerta de frío polar va a decir que la persona no está en riesgo de vida. Entonces, se utilizaba la ley de internación compulsiva. Estos casos que motivaron la convocatoria fueron anteriores a la hora polar, ¿no? Se aplicaba la internación compulsiva, que en ese momento todavía no incluía salud mental y adicciones. Recuerden que nosotros planteamos en el 22, no se votó, vino, fue a Senado, volvió y se terminó votando en el 2024, y ahí nos dio más herramientas porque nos quedaba población que no podíamos atender mediante esa ley, pero sí se aplicaba la ley de faltas y se salía, ustedes recuerdan, operativos que salía desde el ministro Larrañaga junto con ACE, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, a llevar a todas esas personas a resguardo. ¿Por qué? Porque estábamos frente a una ola de frío, una situación de extrema vulnerabilidad para estas personas, y había que resguardarlas. Entonces, ahora todo eso se está haciendo bajo la figura del SINAE, que también participaba en nuestros operativos. ¿Por qué? Porque el SINAE era el que nos daba
cuando teníamos que ampliar un centro, cuando abrimos el Palacio Peñarol, cuando abrimos Nacional, cuando abrimos Defensor, cuando se abrió la Unión de Rugby del Uruguay, el SINAE colaboró con las camas, los colchones, con todo lo que es la potestad del SINAE cuando hay una situación de emergencia. Ahora, nosotros entendemos que ahora no hubo un desastre climático. La ley del SINAE, este artículo en particular del SINAE, se utilizó cuando el tornado de Dolores. ¿Estamos ante una situación como el tornado de Dolores para que el SINAE tenga que hacerse responsable de esta situación? ¿O es la potestad del Ministerio de Desarrollo Social velar por la vida de las personas que están en situación de calle? Ese es nuestro cuestionamiento. Inés, sobre eso. No, en realidad el artículo que se utiliza de la ley, que es la de la creación justamente del Sistema Nacional de Emergencias, que es el artículo 3, inciso A, lo que dice es que el Estado debe proteger la vida de las personas y sus bienes ante la existencia de riesgos o eventuales desastres, dice textualmente el artículo. Y el artículo 4, inciso 1, habla de la alerta frente a la ocurrencia de un evento que puede ser decretada por la autoridad competente, que fue eso lo que se generó. Ni siquiera por había eso una justamente, alerta de INUMED cuando se decretó la alerta roja de SINAE, porque dice, dada la alerta de INUMED, no había alerta de INUMED. ¿Sí? Por eso digo que en realidad en un principio se cuestionaba la falta de medidas, ahora se cuestiona el instrumento legal que se utiliza para proteger a las personas. Lo que está pasando desde el 24 del mes pasado, de junio, es que se está logrando y se generó transmitir, bueno, que no es un derecho vivir en la calle, mucho menos morir en la calle, y que el Estado tiene que hacerse cargo, y es lo que está haciendo. Y a lo que estamos asistiendo es al trabajo mancomunado de distintos organismos, incluso las intendencias departamentales, a través del SECOED, el SINAE, la policía, el Ministerio de Defensa, están trabajando de manera conjunta y están logrando que, por ejemplo, en la noche de ayer, más de 3.000 personas estuvieran durmiendo en refugios o centros de evacuación y creemos que se está además atendiendo un montón de otras cuestiones. Por ejemplo, se le está tramitando la cédula a un montón de gente que no tenía cédula, es decir, era invisible para el Estado. Se las están vacunando a esas personas ahora que acceden a la cédula. Tenemos un grupo de voluntarios de la Facultad de Veterinaria que están vacunando a sus mascotas, porque otra cuestión es que a estos centros de evacuación están pudiendo ir con sus mascotas y sus pertenencias. Todo eso se hacía, todo. Bueno, bien, yo estoy diciendo. Me parece que en realidad acá el matiz, el punto de discordia entre las dos posturas es que, bueno, en realidad hay coincidencia, o hay una forma distinta de hacer las cosas en el paraguas de la alerta roja que propuso el MIDES a partir del día 24. El gobierno, pero no el MIDES. El gobierno a partir del día 24, pero me parece que lo que Fernanda señala, o era la interrogante, si no entendí mal, es previo al 24, que es que cuando habían sucedido las 6 muertes, si el gobierno ya ahí, o el MIDES ya ahí, no tenía a su disposición herramientas para trabajar y prevenir. Sí, sí. Está de acuerdo con lo que se hizo después del 24, pero antes del 24. Antes del 24 son los datos que... Sí, son los datos que leí, que son todas las llamadas que se hicieron, que son... Claro, pues en ese marco hubo 6 muertes, eso es lo cuestionable acá. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en ese marco, antes del 24... una persona había sido visitada 7 veces por la directora departamental. Cuando empieza los peores fríos, la lluvia, el viento, ese anuncio de INUMED se deja de visitar y la persona fallece. Entonces, nosotros lo que le reclamamos al ministro es, ¿hay una responsabilidad política frente a todos estos fallecimientos? El ministro fue muy claro y dijo, hay una responsabilidad del Estado en la protección de la vida de las personas, sin lugar a dudas. Eso fue meridianamente claro en esa respuesta. Lo que te quería decir, Ana, es que hubo 169 llamadas al SAME del ministerio en este periodo, previo al 24, versus 146 en el igual periodo del 2024. Es decir, las llamadas se hicieron, después la valoración está en los equipos médicos y ahí está la cuestión justamente de, bueno, de hecho la ley de internación involuntaria lo que dice es sacar involuntariamente a la persona de la calle, pero una vez que se trasladaba al centro, si la persona se quería ir, se podía ir. Bueno, porque eso no ocurre también hoy en los centros de evacuación. Es que de hecho era lo que pasaba, Fernanda, en muchos casos los sacabas de la calle y luego se iban por su propia voluntad. Pero le salvaba la vida esa noche que los sacabas de la calle. No, muchos no llegaban a la puerta de emergencia y ya se estaban yendo, o se bajaban de la ambulancia y se iban. O sea, Estás creo hablando que tenemos de casos bien concretos. Sí, claro, pero tenemos que tener cierta honestidad intelectual
fundamental para reconocer también las debilidades de la legislación que tenemos y que espero que el tema de las personas en calle no lo midamos por a cuánta gente internamos compulsivamente o a cuánta gente sacamos a la fuerza de la calle para que después se vaya. ¿Tú lo estás midiendo así de las 3.000 personas que se evacuaron obligatoriamente? O sea, porque no estamos estoy discutiendo tu razonamiento. porque estamos discutiendo en estos términos. Pero me parece que si miramos un poco más allá y vamos un poco más al mediano y al largo plazo, espero que podamos ponernos de acuerdo en debatir las cuestiones de fondo y no en estas cuestiones de contabilizar a cuántas personas sacamos compulsivamente de la calle. De hecho, me parece un muy buen dato que ante la declaración de la emergencia, muchísimas personas se hayan trasladado voluntariamente a los centros de evacuación, a los centros de emergencia. Mismo el móvil que había hecho Telemundo, que a mí realmente me conmovió verlo, es gente que dijo, me están dando la oportunidad y la estoy... Contra una persona que atrás decía, por favor, denme un cupo. No, estoy hablando de otro móvil. Estoy hablando de otro móvil. Yo estoy hablando del móvil de Telemundo, que fue unos días antes al que tú haces referencia. Que es el de Séptimo Día, sí. Pero me parece que en realidad, y lo que es destacable es que cuando el trato es digno y humano, las personas eligen dignidad y que muchísima gente, por ejemplo, que los móviles de la policía estén para trasladar a las personas. Pero yo ahí tengo una duda, sí. porque se ha manejado... No de la manera que está ocurriendo ahora, ¿no? No me digas, no de la manera... No de la manera que está ocurriendo ahora. Eso es política menor. No. Porque los móviles, la gente esperaba el móvil de la policía en las paradas. Esperaban el cupo y los hacían caminar incluso 20 cuadras, de la policía Fernanda. en la parada, no lo sabés, Inés. Sí. Esperaban al móvil de la policía, había paradas establecidas, los móviles del Ministerio del Interior salían todos los días. Nosotros teníamos un equipo que se desmanteló con eventuales de la policía que recorrían todo el día las calles y aplicando la ley de faltas. Y las personas pedían ser trasladadas a ese centro de primera atención de ley de faltas. Entonces acá a veces ahí están esos cucos ideológicos que la policía, ahora parece que la policía es maravillosa. No, jamás tuvimos antes, un cuco. y a ver, no voy a entrar en las mezquindades y en las declaraciones infelices que hubo en el pasado, pero la realidad es que ahora la policía es el mejor aliado que tienen y cuando nosotros lo utilizamos fue el ministro civil en persona, dijo, me aterra que la policía esté desalojando a las personas de las calles. Entonces, yo lo que celebro es que ahora realmente se den cuenta que ante esta situación tan compleja y tan difícil y dramática que rompe los ojos a todos, estén utilizando todos los actores porque es la forma de actuar en conjunto con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Defensa, que son los que al final del día terminan salvando las castañas del fuego. A ver, tengo la impresión, en la discusión que plantea Fernanda es, bueno, si se empezó o no se empezó a tiempo con la actuación, pero que con las medidas de emergencia que se están tomando ahora están de acuerdo. Exacto. Bien. No el paraguas del SINAE. Lo que digo es, está bien, lo que se está haciendo es lo mismo con un paraguas diferente. Mi pregunta, porque entiendo que hay que discutir sobre la urgencia, hay que discutir sobre el largo plazo y hay que discutir sobre el mediano plazo. Se termina mañana la advertencia meteorológica. ¿Cuál es el escenario en el que quedamos? ¿Las herramientas legales son las adecuadas? ¿La coordinación es la suficiente? ¿Qué pasa con ese universo, que no sé qué tan grande ni qué tan importante es, de personas que supuestamente no quieren ir a los refugios? Ahora aparece la discusión de, bueno, en realidad ahora son muchas menos de las que pensamos. Me queda la duda de, bueno, lo que pasa que también está la obligación latente de que, bueno, si no querés ir por las buenas, te vamos a llevar por las malas. Y hay 6 personas que se llevan a la comisaría por día porque se resisten por desacato. O sea, de casi 3.000, 6 personas nada más se resisten. Me queda la duda de si... Por eso a veces poner el foco en la internación involuntaria me parece errado, porque es esto, si de 3.000 personas que están cubiertas por el sistema, solo 6 se resisten y están siendo detenidas esto es una ley de en contra de su voluntad. El foco no está ahí, no debería estar ahí, sino en dar, en ofrecer y en brindar un servicio en el que la gente desee estar. Inés, y ahí tienen que estar nuestros deberes. Y sé que es una ley de faltas llamada evacuación obligatoria.
Es lo Claro, mismo. la duda No, que no a mí es se lo me mismo plantea porque lo es- que genera la evacuación obligatoria es la obligación del Estado de velar por la vida de las personas y de justamente desplegar un montón de dispositivos que de otra manera no hubiese sido posible desplegarlos. Es Claro, eso. pero Además, ayúdenme porque estoy sí, con la sí. voz atacada y si no, no me puedo imponer por volumen. Mi pregunta es si ahí no queda también un universo de gente que en realidad termina yendo de manera voluntaria porque está la amenaza latente de que si no va a entrar en desacato y básicamente te tenés que enfrentar a la policía, que es la que te va a conducir. Entonces ahí, Tal en la vez- medida que está la obligación de por medio, o sea, porque el problema de que hay gente que no quiere ir es un problema que se ha repetido en todos los gobiernos también, ¿no? Hay Sí. un universo al que no se llega. En ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora cuando la obligatoriedad se levanta? Los dispositivos legales entienden ambas Que no que es son los sostenible correctos. de ¿o todas no? maneras, porque todo ese aparato montado, y lo digo realmente por experiencia, la policía está para estar en los barrios, para reprimir el delito. Realmente todo esto conlleva muchos recursos que tienen que estar destinados a las potestades que tiene cada ministerio. Entonces, esto sí fue una medida, está bien, mediante una alerta, mediante frío, pero ¿qué pasa el día después? ¿Cómo se va a seguir? Y bueno, eso fue una de las preguntas que se le realizó al ministro en el día de ayer y dijo que, bueno, que se van a tomar todas las medidas para seguir dando cobertura a esas personas. Entonces, lo que nosotros desde la oposición vamos a realizar es el seguimiento de cuando no esté la alerta, cómo el gobierno va a continuar actuando. Me gustaría, perdón, en este sentido, porque me gustaría trascender el momento, el ahora que, bueno, que de alguna forma se está atendiendo con todo este dispositivo. Y también trascender el momento de frío. El momento de frío ya sabemos, hay que atenderlo, hay que ayudar a un montón de gente a que no solo no se muera en la calle, que no viva, que no esté en la calle, porque eso no es humano. Pero esas personas mañana va a bajar el frío y van a seguir viviendo en la calle. Entonces me parece que ahí es donde hay que ver cuál va a ser la estrategia, cómo se va a tratar de que esa gente pueda vivir en nuestro país con dignidad y no tenga que vivir y dormir en la Creo calle. que ahí es importante lo que el ministro expresó en la comisión, de que medidas que se adoptaron, por ejemplo, todo lo que fueron programas de vales de inclusión sociohabitacional, que son vales de pensiones para personas que quizás por tema de ingreso no puedan acceder a una vivienda, se va a continuar. El cambio a respuestas de 24 horas se va a continuar. El programa Viviendas con Apoyo, que ya hemos hablado más de una ocasión, se va a continuar. Esas son medidas que no tienen respuesta inmediata. Ahora lo inmediato es atender la emergencia, pero sí hay que empezar a mirar cómo se trabaja para que la política pública sea efectiva, que es que al final del día esa persona logre egresar con apoyos del sistema. Poder pensar en el egreso. Me parece que en las estrategias de mediano y largo plazo estamos de acuerdo y se van a continuar. Acá lo que estuvo en discusión sobre la mesa en la comparecencia fue si se actuó correctamente, si se actuó a tiempo o no, y nosotros entendemos que se actuó reactivo y no cuando se debía de actuar. Una cosita, Paula, respecto de lo que decías, que además, como bien decía Fernanda, el compromiso de continuar con un montón de políticas que se vienen generando y que se valoran positivamente, y que fue muy enfático el ministro en eso. Y además, una novedad es que se lanzó el programa Comunidad de la Calle, que en realidad es gente que ya estaba trabajando con la comunidad y con las personas en situación de calle, y es un apoyo desde el Estado y desde la institucionalidad, que justamente lo que hacen es trabajar con esas personas que dicen no querer ir a los refugios. Es un trabajo más cuerpo a cuerpo y viendo la realidad concreta, y se han abierto 4 en estas semanas que han pasado. Se van a seguir abriendo otros dispositivos de esa índole. Y han tenido una muy buena, se han evaluado muy positivamente, porque justamente han logrado que personas que no querían ir a refugios se les encontrara la manera de que sí, de ajustar la oferta a su situación, y han accedido a
bueno, a refugios y demás. Además, otra cuestión también que ayer comentaba el ministro, que a mí en lo personal me conmovió, es que de las personas que están en centros de emergencia, muchas han declarado por su voluntad querer empezar un tratamiento para tratar sus adicciones, lo cual me parece muy positivo y que creo que nos exige como Estado poder estar a la altura y responder a estas personas que quieren tratarse y que quieren tratar su situación particular. Y como decía Fernanda, creo que lo central es poder pensar en el egreso, porque justamente la política de calle va a ser efectiva si las personas pueden egresar de la hecho, uno de situación de los calle en algún reclamos momento. en este punto que hizo el colectivo NITEP, Ni Todo Está Perdido, que lo recibimos la semana pasada, fue que no habían oportunidades para toda la población que vive en calle con los infinitos perfiles que tiene cada uno, ¿no? Que no todos son adictos a la pasta base, que están demacrados lamentablemente en una esquina, que hay gente que quiere salir, que quiere trabajar, que cumple con un montón de cosas y no está encontrando oportunidades ni ayudas que sean a largo plazo, que sean sólidas, que se sostengan, sino que lo que hay son alguna pasantía que le permite salir por algunos meses y después vuelve a estar sin ninguna actividad laboral y que esa cosa transitoria terminaba jugando en contra, ¿no? Claro. Y se termina cronificando una problemática que debería ser de una emergencia y salir rápidamente. Perdón, en este sentido que decía Inés, nosotros le propusimos al ministro y creo que lo han adoptado y creo que es una política que debe trascender justamente, es brindar oportunidades de rehabilitación, porque si ustedes van un jueves de tarde al MIDES, que es cuando se hacen las entrevistas para ingresar a los hogares asistidos, que son las comunidades terapéuticas en convenio, es imponente la cantidad que quiere acceder a un tratamiento y ojalá un día podamos pasar testimonios en esto de lo positivo de las personas que estuvieron 9 meses, 6 meses realizando un tratamiento y lo que era cuando ingresaron y cómo están a la salida con acompañamiento, yendo a un centro de medio camino para uso problemático de drogas al salir de estos centros y realmente con una inserción plena, recomponiendo esos vínculos, porque la principal, lo que declaran como principal, por lo que llegan a calle, es la ruptura de vínculos. O sea, pero muchas veces la ruptura de vínculos se da por una persona que tiene una adicción y que la familia tiene que soltarle la mano porque es insostenible convivir con esa persona. Entonces, ese programa particular que tiene 400 plazas para tratamientos por uso problemático de drogas, ha sido muy bueno, muy exitoso y celebramos que, bueno, que el gobierno esté dispuesto a continuarlo y a potenciarlo. Y siempre desde nuestro lugar y acá en esto de encontrar lo que nos une, vamos a estar en la ley de presupuesto mirando con detalle cuáles son las propuestas específicas que tiene el Ministerio para que ojalá un día podamos decir que Uruguay es uno de los países que logró con éxito erradicar la situación de calle. Bueno, me alegra escuchar esto y sé que es sensato el compromiso por lo pronto de la diputada. Y justamente el ministro planteaba en esto de pensar más a mediano y largo plazo que se va a llamar a una mesa interinstitucional y con organizaciones justamente de la sociedad civil que trabajan con la gente en calle, con los actores que tienen que poder opinar, que creo que NITEP hace un muy buen trabajo en ese sentido, que es bueno, que las personas que están en situación de calle sean escuchadas, sean partícipes del pensar en las salidas y en la construcción de esas salidas. Y poner el foco en el presupuesto. Ahora, en el 31 de agosto es el plazo constitucional para que ingrese el presupuesto nacional a diputados. Como saben, no tenemos mayorías propias del gobierno en la Cámara de Diputados, por lo tanto se van a precisar votos de la oposición y realmente sería muy bueno y una muy buena señal que en estas cuestiones que le cambian la vida a la gente podamos
votar en conjunto y buscar salidas en conjunto. Tenemos que cerrar, pero no quería dejar de hacer un resumen para ver si estamos bien parados y una pregunta casi que filosófica de fondo. Hay diferencias sobre si se actuó a tiempo o no se actuó a tiempo. En la emergencia ahora puede haber matices sobre el instrumento, el rol del SINAE, pero no sobre digamos, lo que se está haciendo en el fondo. El trabajo conjunto. Exacto. Perdón. Y a partir de mañana hay básicamente coincidencias porque hay una continuidad importante de cosas que se venían haciendo y la actitud que mostró el ministro ayer. Ahí hay coincidencia que parece ser lo más importante porque estamos de acá para adelante. Ahora, coinciden en esto, hay que diversificar los dispositivos, hay que mejorar el tema de la rehabilitación y que la gente pueda acudir entonces a las distintas propuestas que se le den desde el ministerio. ¿Qué pasa con la gente que igual no quiere ir? Porque ahí esa discusión sigue latente, más allá de que cuántos usaban los instrumentos en el periodo pasado, había gente en situación de calle, eso no se podía con eso, y uno puede decir, bueno, en realidad se muere en la noche de frío polar, pero la gente va deteriorando su salud por el hecho de vivir en la calle todo el año, todos los años que le toca vivir en la calle, ¿no? Entonces, eso, digamos, ¿qué pasa con eso? Porque tenemos esa mirada de, bueno, protejamos los espacios públicos con la ley de faltas, y entonces es porque el derecho de los otros se ve perjudicado y por eso sacamos a las personas. Pero ¿qué pasa con esa discusión de si tenemos o no un Estado paternalista que lo que te dice es no podés vivir en la calle porque vos estás deteriorando tu salud en ese momento? O sea, se debería dejar que la gente viva en la calle y deteriore su salud. Nosotros celebramos que, bueno, que todos estamos de acuerdo ahora que vivir en la calle no es un derecho y que hay que actuar. Claro, pero en el periodo pasado tampoco se lograba hacer eso. No, pero es que creo que se le pide al Ministerio de Desarrollo Social que atienda cuestiones que no son competencia propia del Ministerio de Desarrollo Social, y ahí creo que hay un desafío que es propio de cómo pensamos la política y de cómo, por ejemplo, pensamos el presupuesto, que se discute por incisos y por unidades ejecutoras, y no en cómo le llega a la persona la política pública y la asistencia desde el Estado como un todo y como algo integral. Y es, bueno, por ejemplo, el problema de la vivienda también tiene que ser un tema a atender del Ministerio de Vivienda, de la ANB. El Ministerio de Desarrollo Social no puede resolver el tema de la vivienda para todas las personas sin hogar, sino que se requieren esfuerzos compartidos y pensarlo desde ese lugar. Y ahí se empezó a trabajar, el Ministerio de Vivienda el año pasado compró 50 viviendas, hay una licitación que quedó pendiente para la compra de 50 viviendas más, justamente para estas personas en situación de calle. Hay un convenio con ANB que se tiene que potenciar, que hoy hay más de 400 personas en base a ese convenio. O sea, hay que seguir trabajando. Y se lo dije desde el primer día al ministro Sibila, el MIDE solo no puede, porque justamente lo que hay que abordar son problemas de salud, problemas de vivienda, problemas de trabajo, problemas de educación, porque muchas veces personas salen de privación de libertad y no tienen ni primaria completa. Entonces, ¿qué trabajo se le puede brindar a esa persona cuando ni siquiera tiene una formación, un oficio, algo donde se le pueda dar? En ese sentido, justamente, lo que hay que tratar de frenar es esa canilla, porque el MIDES es el receptor de todo lo que cae del sistema. Entonces hay que empezar a trabajar muchísimo más en la salida de la cárcel, que se empezó a trabajar en el gobierno anterior. Obviamente no fue suficiente, hay que potenciarlo, hay que trabajar mucho más en los egresos, como decía Inés, de INAU, de INISA, trabajar mucho más en forma coordinada para evitar que el desenlace sea esa persona en un cartón y sea una persona que está contenida por el Estado todo. Muy bien, Fernanda Auesper, diputada del Partido Nacional y exdirectora de Protección Social del MIDES. Inés Cortés, diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo. Muy amables, gracias por haber venido. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, de verdad. Hacemos un corte, ya venimos, hay más desayunos por delante.